a rienda suelta. Caribe Somos, invitada especial, Ángela Hernández, para una rienda suelta, literariamente y literalmente. Ángela Hernández, invitada de la 85 Feria del Libro de Madrid. Bienvenida, Ángela. Gracias, Delia. Bueno, ahí vamos, galopando. Galopando. Querida Ángela, ¿qué hizo que te invitaran a la Feria 85, Feria del Libro de Madrid? Huerga y Fierro lanza una colección de cuentos míos titulada Caribe en breves. Qué bonito título. ¿Ellos lo encontraron o lo propusiste tú? El título lo propuse yo. Precioso. Yo siempre ando buscando mis títulos. Sí, precioso. Caribe en breves. Muy bien. Entonces, Ángela, a esta altura del juego, ya has ido a otras ferias del libro de Madrid, ¿verdad? Sí, en dos ocasiones. Viendo. Entonces, cuando te llega una invitación de una editora, ¿verdad? Porque es la editora que te invita. Entonces, me imagino que la editora lo cubre todo cuando te invita, o tuvo que intervenir la institucionalidad dominicana. Bueno, ahí hicimos un acuerdo pero normalmente la institucionalidad dominicana no cubre esos gastos. Bien. Pero nos están apoyando. La embajada, me imagino. La embajada, Tony, me imagino, con Tony que te admira, cabeza, y que tú lo quieres mucho. Que son amigos. Claro. Ellos están organizando 2 actos en los que participo. El primero, que es el lanzamiento del libro en Casa de América, el día 1 de junio. En Casa de América de Madrid, ¿eh? Casa de América, sí, tan importante como en el Instituto Cervantes, si no más. Bien. Bueno, pues Casa de América, que es un espacio, ¿verdad? Fantástico. Exactamente. El día 1 a las 18 horas estaremos 6 ahí. de la tarde. Sí, está convocando la embajada dominicana, y tenemos también otro evento que es un panel en torno a literatura dominicana, y que ese será el día 8 de junio. Son las 2 actividades principales. Para las 2 está convocando la embajada con Tony Rafura a la cabeza. Sí, es una maravilla saber que Tony está allá y sí, que obviamente habrá una dinámica afectiva intelectual entre ustedes. Por supuesto. Es decir, no es un agrónomo, es un poeta. Entonces, un poeta, bien, y ensayista. Ensayista. Ángela, tú tienes toda una, digamos, multidimensionalidad literaria en cuanto a géneros. Aparentemente, para ti, la literatura no es un género, es lo que tengas que escribir por lo que tengas que decir, y tú aprietas el género donde tú puedas expresarlo mejor. ¿Qué te parece? Exacta, es una interpretación perfecta. La literatura es un poder de la imaginación, poder de la comunicación, poder del asombro, poder de resistir poderes que pueden ser avasalladores, ¿verdad? Es un poder creador la literatura, y como tal, para mí, es lo mismo escribir poesía, cuentos, novelas, artículos o algún ensayo, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de... Cada uno requiere un tipo de trabajo particular. La poesía particularmente requiere un estado. Yo digo un estado de anímico, ánimo, psicológico. Es una concurrencia de situaciones internas, externas. Sí, eso es, digamos, una expresión, y perdóname, muy baudelairiana, muy de Baudelaire y Rimbaud, es decir, que el efecto anímico confluye en la poesía. Totalmente de acuerdo. La narrativa, por el contrario, bueno, hay un inicio, hay unas ideas, pero yo puedo escribir narrativa en cualquier momento. Ok, claro. Y entonces poesía no es en cualquier momento. No, poesía. Ni una se sienta a escribir en cualquier momento. No. Ok, qué bien. Entonces, mira,
una idea. Has escrito una novela, Charamicos, inmensa, espesísima, complejísima, y has escrito cuentos. Dime si para ti el cuento es la historia de la urgencia, que hay que decirla breve. La historia de la urgencia que hay que decirla breve, pero qué definición has dado, magnífica. Sí. Bueno, el cuento Como que cuento tal quieres vez decir algo y quieres salir de eso es- rápido. Quieres ser eficiente en trama, drama, todo. Mira, la mejor definición de las infinitas definiciones que existen del cuento, yo creo que la ha dado Cortázar cuando dice que es el Sí. caracol del lenguaje. Sí, le corps à corps du langage. El cuerpo a cuerpo del El lenguaje. caracol del lenguaje Sí. es eso que da Sí, vueltas sí, sobre sí sí, mismo sí, y que sí. cierra Sí. un universo que sea Claro. autosuficiente. El caracol, l'escargot. Y es también el cuerpo a cuerpo del lenguaje, Totalmente. como lo decía Ulsa Pietri. Sí. Definitivamente en el cuento pues no se puede uno permitir ninguna digresión, no se puede uno permitir El ritmo es fundamental. el ritmo. Yo digo que cada lengua es una música, cada lengua tiene un ritmo. Sí. Y dentro de la lengua también hay infinidad de variaciones. Sí. Entonces, el ritmo de mis cuentos nace con el ritmo de la lengua que yo conocí en la montaña. Oh, claro. Cuando en casa de una tía, el único divertimento que tenía la comunidad era reunirse a tostar café, colar café, con el fuego encendido de la leña, moler el café. Entonces, a mí el cuento me huele al café tostado y al café humeante que se servía, la gente, los asistentes contando sus historias. Y ahí yo descubrí el poder de la imaginación, el poder de trasladarse, de expandirse, de disfrutar, de comunicar, Sí. de sentir, de vibrar con una totalidad y también de romper todo tipo de aislamiento. Y esa sensación es la misma que impulsó en los albores de la humanidad, alrededor de una hoguera, a contarse las experiencias. Y eso es el cuento, esa Sí. imperiosa Sí. urgencia de Sí. comunicar una Sí, historia, una porque experiencia. sí, estás hablando del cuento escrito, Exacto. pero estás poniendo una atmósfera del cuento contado, Exactamente. cerca del lar, de un fuego, de una chimenea, en una casa cabaña donde la madera cruje. Exactamente. Bien. Entonces, para los oyentes, Ángel Hernández, tú eres de Jarabacoa. De Buenavista, Jarabacoa. De Buenavista, Jarabacoa. Ustedes la ven así blanquita de la montaña. Y llegó a los 17 años a la capital. Así es. Pero hay un enigma. ¿Cómo es posible que una persona como tú, que estudia química, se tira a la literatura? Porque la química nace de la alquimia. Sí. Y la literatura es una alquimia de la lengua, de las emociones y de la inspiración del ser humano Sí. en todo el poder de sentido de la vida. Entonces, para mí, yo sigo siendo curiosa, una que reflexiono sobre física cuántica, que me interesa la astronomía. Yo sigo teniendo El esa espíritu científico. y la curiosidad. Ya. Lo que yo tengo es una curiosidad Sí. que es porque prefiero consagrarme a la literatura, Sí, sí. a lo creativo, Sí. pero la curiosidad, Sí. no sé cómo hay gente que se aburre en la vida, porque a uno Oh. los años no te alcanzan para todas las infinitas posibilidades de asombro, de hacer, de interaccionar, de descubrir. Entonces la literatura es el Mira, espacio perfecto para eso. estoy viendo los años que estuviste en química. ¿Tú tuviste por profesor a un señor que le decían Kiko Paradas? No, tal vez tenía otro nombre. Ok. Teníamos muy buenos Sí, profesores. Sí, Orángel Paradas, no. Porque esa escuela de química de tu generación dio unos valores extraordinarios. Sí, Por ejemplo, dio deportistas. sí, Esta chica Ramírez,
Sí, Era una escuela de química extraordinaria, como era extraordinaria también la escuela de medicina de la UAS. Hay sí. que decirlo, ¿verdad que sí? Totalmente. La escuela de ingeniería química, que es lo que yo hago, tenía profesores excelentes. Tenía un grupo de profesores que eran verdaderamente excelentes. Tenía además un programa de estudio denso. Sí. Era una prueba. Decían que la ingeniería química era la carrera más difícil. Ajá. Incluso los hombres solían decir, se solía decir, deriva el que sabe, integra el que puede. Y en las clases de cálculo decían, esto es para hombres. Sin embargo, las mejores Notas. calificaciones en los cálculos las obteníamos una mujer que se llamaba Martina, que después se derivó hacia ingeniería civil, Sí. y yo. Entonces nosotros decíamos, bueno, miren, Sí. los cálculos son para las mujeres. Sí, mira, Ángela, ahora mencionaste la mujer. Cuando tú llegaste a República Dominicana te implicaste mucho, ¿verdad? En ONGs, en agrupaciones, en asociaciones, donde se trabajaba mucho la condición de la mujer, la igualdad de género, de derechos y etcétera. Te voy a hacer una pregunta rápida. En la mirada que tú tienes de 30 años para aquí para acá, tú como mujer, ¿qué explicación, digamos, qué entendimiento tú tienes de esta violencia que se ha impuesto en nuestra sociedad entre hombre y mujer? Esa es una violencia que es epidémica, es en el mundo entero, pero aquí en República Dominicana, donde la violencia está tan asociada a la condición de ser hombre, a la hombría, un sentido trasnochado y retorcido y homicida del honor o del amor propio, que en el fondo es dificultad con la autoestima, hace que se produzcan estos hechos desafortunados, terribles, que lo que tienen en el fondo es una tremenda desigualdad entre hombres y mujeres en lo cultural, en todo, porque esa violencia que vemos en los asesinatos tiene detrás una violencia emocional, tiene detrás una educación que no educa para la equidad y que considera que incluso le temen a la palabra equidad, Sí. donde y también todo el avance de las mujeres, ese tipo de mentalidad machista, patriarcalista, que uno los lamenta, que los tengan hombres que no podemos decir que son malas personas, ¿verdad? Porque es una cosa muy compleja, pero es lamentable que se siga arrastrando ese sentimiento de que el poder de ser hombre está asociado a subordinar, a controlar, a dominar a la mujer o a ser dueño de una mujer. Sí. En la escuela tenemos que empezar con niñas y con niños. En las escuelas, lo de equidad de género es eso. Sí. No es el tema de que está diciendo que ideología de género, no, la equidad de género, enseñar cooperación. Educación, enseñar afecto recíproco, enseñar respeto recíproco, enseñar educación. Cariño entre hombre y mujer, que no es solo sexo, admiración. Exacto. Bien. Esto es un tema que habría que abarcarlo per se. Sí, es un tema complicado, es un tema muy complejo. Y largo. Bien, entonces, esos cuentos que se van a editar en España, recuérdanos la casa editorial. Huerga y Fierro. Bien. Cuando regreses, ¿van a estar difundidos aquí en Cuesta? Pues yo espero que sí. ¿Vas a tener algún tipo de encuentro en Cuesta para poder presentar este libro? Pues me encantaría que así sea en diciembre. Lo voy a preparar para que sea diciembre. Sí, cuenta conmigo. Gracias. Mira, entonces, de toda la cuentística y de la historia breve, ¿cuál es el cuento que te ha costado más escribir? El cuento que me ha costado más escribir no está publicado. Ah, ok. Porque cuando un cuento te da demasiado trabajo, te está diciendo, y yo tengo, te confieso, te lo voy a decir, yo tengo un archivo que se llama el libro de los cuentos no publicados. El libro de los relatos desechados, así que se llama el libro de los relatos desechados, ¿no? Sí. Que son esos relatos que de buena primera
otra gente puede encontrarlos bien, pero que yo de alguna manera siento que no terminan de Madurar. redondear como tiene que Sí. redondear el universo Sí. que es un cuento que debe tener vida, que debe tener una Sí. dinámica, Ok. una Sí, singularidad. cuando tú entiendes como escritora que ya está el cuento, ¿qué Yo te produce en ti como escritora? El que ya tú digas ya. El cuento me produce esa sensación cuando yo elimino algo y tengo que volverlo a colocar. Cuando ocurre eso, que yo elimino, porque siempre se elimina, en el proceso de creación se elimina mucho, pero cuando yo elimino y tengo que rescatar de nuevo, cuando releo y digo falta lo que eliminé, entonces ese es un cuento que está terminado. Que está terminado. Sí. Bien. En tu proceso formativo o reflexivo, yo nunca hablo de influencias de nadie. Yo siempre hablo de aportes, de reflexión, de injerencias, y la literatura es un todo, y es un todo con una seguidilla. Así es. Entonces yo te pregunto, ¿cuál fue el cuento universal que te mató en su lectura? En distintos periodos, distintos cuentos, pero el primer cuento que a mí me estremeció fue El abrigo o El gabán de Gogol. Gogol. Yo me recuerdo, yo leí ese cuento, no recuerdo cuándo, pero fue de los primeros cuentos que leí. Y ese cuento a mí Te nunca impresionó, me te impresionó, marcó. me impresionó. Y el cuento tiene que tener eso. Yo creo que se puede escribir un cuento de distintas maneras, Dejarte seguir técnicas. atónita, Exacto. sorprendida. Dejarme una huella del asombro. Y decir, terminó, pero me deja mucho enigma. Es que te deja un enigma, que te deja que te Ah, deja siempre algo abierto, que sí, algo abierto que destila algún tipo de sí. aroma Mira, existencial. ok, yo soy Cortázar. Primero porque tuve la suerte y el honor de conocerlo en los 20 últimos años de su De vida. verdad, yo lo amo, ¿eh? Y compartí con él cada 15 días unos jueves en su apartamento de la Rue Vieille du Temple. Y me dio, no sé, quizás tú lo viste alguna vez, una entrevista que publiqué en Letra Grande. Sí, Sí, la tengo. fantástico. Te la haré llegar. Entonces, Cortázar, ¿novela o cuento? Cuentos. ¿Y Igual cuál que es? Hemingway, que me Sí, gustan mucho exacto. más los cuentos. Sí. Y entonces, ¿cuál es el cuento de Cortázar? Uy, Dios mío, es que Cortázar, Ajá. entre sus cuentos es difícil, pero Sí. mira, recientemente, que lo he leído muchas veces, pero recientemente yo leí un cuento de él, que es un cuento breve que se llama Verano. Ah, ¿Sabes cuál formidable. es? Sí. Ese cuento a mí me parece fascinante por la manera genial que él tiene de la irrupción de lo fantástico, Fantástico. ¿no? Claro que Mm, sí. Mira, tú sabes que yo soy de la cuentística dominicana más que de la novelística. sí, Y yo tengo una pasión muy grande, que es Virgilio Díaz Grullón. indudablemente, uno de nuestros Entonces, más extraordinarios. dinos algo de Virgilio y dile a la juventud por qué tienen que leer a Virgilio. Bueno, a Virgilio tienen que leerlo porque es un extraordinario escritor, es un escritor cuyos cuentos pueden publicarse en cualquier lugar del mundo y compiten con los mejores. Yo tuve la oportunidad de hacer hace cerca de 20 años hacer la edición de la cuentos completos de Virgilio Díaz Grullón que publicó Editora Cole en ese tiempo y tuve la oportunidad de conocerlo y de ser, delicioso. animada por él Sí, con la cuentística. delicioso, hombre. La verdad que nosotros tenemos una tradición cuentística Claro, verdaderamente claro. sólida y singular, porque es una cuentística que tiene un perfil Pero, propio. mira, a mí me anima Virgilio Díaz Grullón
porque su cuentística es patética, su cuentística es trágica, surrealista. Fantástico. Y tú comprenderás que como hija de Maupassant, Sí. ahijada de Cortázar, pues me pega Virgilio Díaz Grullón. Ahora, como admiradora de el efecto costumbrista con la acción, me pega Bosch, Por supuesto. porque el mensaje del hombre que lloró es inolvidable. Bueno, yo de los cuentos de Pie, Juan Bosch, ¡ay, no! ¿verdad? La Y yo, muchacha de La Guaira, rumbo al puerto de rumbo. origen, es Y- un tremendo cuento. y yo le decía a don Juan, usted me traicionó. Y él decía, ¿y por qué, doña Delia? Me decía él. Que yo no quiero que usted sea político, yo quiero que usted sea Sí. escritor para siempre y que retome la cuentística. Y él se reía mucho cuando yo le decía eso. Y tú sabes que de Juan Bosch se habla siempre como de la línea rural, pero Juan Bosch tiene un grupo de cuentos como ese, Rumbo al puerto de origen, La Y- muchacha de La Guaira, La mancha indeleble, Sí, La esto, fragata. hasta, Tiene una cantidad de cuentos que no son los cuentos que más se conocen de él, que Sí, son los cuentos sí. más rurales. Entonces, volvamos a ti, Ángela. A este momento de tu vida, ya tú tienes tus hijos, ¿verdad? Yo conocí a 2 mellizos, a una parejita, hembra y varón, que fueron estudiantes míos. Conocí a una mayorcita casada con un gallego. ¿Y cuántos son? 4. Y hay una que está en Inglaterra. Exacto, que es médico y Ok. vive y trabaja allá. Vive y trabaja allá. Ujú. Entonces tú te mueves, Canadá, República Dominicana, Inglaterra. Exactamente. De ese salto de Jarabacoa al mundo de esa manera, ¿cómo tú aplaudirías tu vida en ese espacio? Bueno, yo me defino como una campesina cosmopolita, Perfecto. porque sigo defendiendo mucho de lo que fue mi vida en mi primera infancia. Ahora, me ha tocado viajar, Delia, me ha tocado viajar, Sí, eso es un signo. En sí, mi vida es un sí, signo y un signo, que sí. son las dos cosas. Porque me ha tocado viajar temprano a China. Yo estuve en muchos lugares de Por China, en razones Moscú. políticas, ¿verdad? En ese sentido, por razones Pero tú fuiste Ah. militante de qué y de quién? de izquierda. De izquierda. Y feminista también. Bien, Fui claro. a China, fuimos invitadas por la Federación de Mujeres Chinas. Yo dirigía una organización que llamaba Unión de Mujeres Dominicanas, que fue de las primeras Sí. de principios de los 80 y finales de los 70. Luego fui a Moscú y escuché a Gorbachev con un discurso sobre la perestroika en un congreso de Mujeres por la Paz. Experiencias inolvidables. Y luego fue corresponsal de FEMPRES. Sí. Y entonces ahí estuve en la primera, en la cumbre de derechos humanos en Viena. Ahí pude asistir al primer tribunal. El año que estuvo Mercedes Sosa y el Dalai Lama. Exactamente, yo estuve con el Dalai Lama. Yo estaba ahí. De verdad, Sí, pero en los jardines de UNICEF. Que Bueno. era de morirse de la risa de ver de ganchete Sí. al Dalai Lama con la Mercedes Sosa. Sí, fue una experiencia fantástica. Y Xiomara Fortuna cantó Y como Xiomara Inés Maquiva. Fortuna. Ay, yo estuve ahí, por supuesto, Claro, ¿no? Y me dijo un extranjero, qué mujer más bella, hablando de Xiomara Fortuna. ¿Ves? Sí. Fíjate, entonces yo monté con los ACP ese proyecto. Excelente, eso fue grandioso. Ya Mira, a mí me ha tocado viajar mucho por el mundo, primero como feminista, como activista, después como trabajando, porque fui corresponsal de FEMPRES, y después me ha tocado mucho también viajar como escritora a muchos lugares del mundo como escritora, conferencias, recitales. Bueno, estuve en un festival fantástico, ¿cómo se pronuncia? Sur d'Ivry, en Francia. Oui, Sud Ivry. Exactamente, con Janet Miller. Ahí estuvimos en París, en Marsella, escuchando poesía de poetas del Tíbet, de poetas rusos, todos en su lengua, escuchando las músicas. Festival Internacional de Poesía. Mira, mi querida. Entonces me ha tocado viajar y después tengo la familia distribuida. Bueno,
Mira, mi querida, no es un compromiso obligado el que te voy a dar. Quisiera que me dijeras si puedo anticiparle a estos oyentes que en algún momento cuando regreses, te recibiremos aquí en el Café Filó que hacemos para que compartamos esos cuentos que van a estar editados ahora y hablemos de cuentística. ¿Te dispondrías para eso? Encantada, Delia, por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, queridos amigos oyentes, estamos aquí con Ángela Hernández, que tiene el arte de sonreír cuando uno le da una bronca. Por eso ha durado, persistido y se ha mantenido en esta sociedad. Para mí ha sido un honor extraordinario porque Ángela es de las escritoras dominicanas que yo leo para mejor comprender esta sociedad. Charamicos me dio muchísimos referentes y sobre todo, y por encima de todo, que tienes el arte de ser una mujer con muchísima ternura, muchísima solidaridad y mucha inteligencia literaria. Gracias, Ángel Hernández. Con ustedes, Delia Blanco, aquí a rienda suelta.